voluntad y sobre todo su amor. Sobre todo su amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Sí? Sobre todo su amor. Y esto, hermanos, se logra a través de conocer a aquel que se manifestó y se dio a conocer a todo el mundo y que hoy físicamente no está, pero está la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. Pero Jesucristo no está físicamente, pero sí está su palabra. Porque la palabra de Cristo comienza desde Génesis, no solamente desde los evangelios. Sí, porque Él estuvo desde el principio. Tenemos su palabra, hermanos. Y Dios, ahí está la prueba que Dios desea compartir todo con nosotros. Es cierto, como hemos predicado y hemos enseñado, que Dios tiene atributos exclusivos, como es la omnisciencia, Él lo sabe todo, la omnipresencia, la omnipotencia. Nadie hay como Él. Pero hay cosas que quiere compartir con nosotros. Por eso dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, cuando el hombre cayó en pecado, el ser humano desobedeció a Dios, pues simple y sencillamente perdió la imagen. Perdió la semejanza, más no la imagen. La imagen, que es él como se ve, ¿no? Cabeza, tronco, extremidades, esa es la imagen. Pero la semejanza en carácter, esa sí la perdimos. Y ahora, por medio de aquel que se despojó de sí mismo, que se hizo semejante a los hombres, nosotros podemos tener la oportunidad de retomar esa condición original que Dios desea poner en nosotros y que lo puso desde el principio, pero el ser humano fue el que se alejó. Hermanos, no se puede negar la existencia de Dios, ya que nada se hizo solo. Fíjese, la ciencia, pero estamos hablando de la ciencia seria, no de la ciencia ahí que unos ya toman un curso de 15 minutos y ya se sienten así los filósofos, teólogos o no sé qué tantos se sienten. No, hermanos, verdaderamente la ciencia. La ciencia dice, tiene que haber un creador. O sea, no se compliquen. Hay un creador soberano que de afuera creó todo, hermanos. Tiene que haber un creador. Y con todo esto, aún así podemos ver a personas que conocen que hay un Dios, pero no le obedecen. Tienen religión, pero pues nada, no pasa de ahí. Y también hay personas, o no sé si usted también conozca personas, que conocen la palabra de Dios, como decían por ahí, al derecho y al revés, pero no la obedecen. No la viven, no la practican y solo critican. Entonces, hermanos, y la consecuencia se ve claramente en nuestra sociedad. El hombre desea vivir su vida, ¿verdad? Su vida loca, ¿verdad? Quiere vivir su vida totalmente distorsionada, ya que el conocer de Dios y vivir la voluntad del Padre implica abandonar el pecado, abandonar el desorden, abandonar aquello que contamina la vida del ser humano. Por eso la gente no quiere y hasta se ofende, ¿no? Las personas se ofenden. Bueno, pues como dijo por ahí un predicador, ¿verdad? Si se la han pasado toda su vida ofendiendo a Dios, pues que se ofendan una sola vez. Pues, ¿qué hacemos, no? Mire, qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. El hombre que tiene una mente asombrosa, que razona y puede llegar a conclusiones extraordinariamente excelentes y admirables, se ha extraviado. Tanto está su extravío que ha llegado a pensar con esa mente que Dios mismo le dio, que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios es allá quedó atrás, que es un mito. O como dicen muchos jóvenes hoy, ¿no? En esa nueva generación de los millennials. Oh my God, ¿sí? Que dicen, no, ¿cómo voy a creer en un amigo imaginario? Así, ¿cómo voy a creer en un amigo imaginario? A ver, ese amigo, entre comillas, que tú dices imaginario, descendió y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y todo el mundo conoce quién es, pero no le aceptan. Donde quiera conocen quién es Jesucristo. Esa es la realidad, hermanos. Y vino a este mundo, se hizo carne y habitó entre nosotros, iglesia. ¿Imaginario? Por favor. Y eso, hermanos, cuando la gente no cree en Dios, pues no necesita decirlo. La verdad se ve, ¿no? Se ve y rápidamente se puede distinguir, a kilómetros de distancia.
Y no solamente el hombre espiritual lo nota, que es lo que menos importa. Que usted y yo notemos que una persona pues no es nacida de nuevo, que no es espiritual, pues es lo que menos importa, hermanos. Lo que importa es lo que verdaderamente Dios conoce. Eso sí es lo que importa. Porque Dios ve el corazón y nadie se puede esconder de Dios. Ya le puse el ejemplo la semana pasada, ¿no? ¿Verdad? Mire, me voy a esconder aquí atrás de este tubo. ¿Verdad que no me veo? Aquí estoy. Hermanos, ¿cómo nos vamos a esconder de Dios, por favor? ¿Cómo vamos a querer a poner un velo entre Dios y nosotros y nuestros pensamientos? No se puede, hermanos. Dios ve el corazón. Y un día, ese Dios que ve el corazón, que es lo que verdaderamente importa, un día tomará una resolución trascendental. Ese amigo, entre comillas, imaginario que vino hace 2026 años y caminó en este mundo y muchos seres humanos le vieron en persona, tomará una decisión. No porque lo diga yo, porque Él lo estableció. Él lo estableció. En la lectura de 1 Juan 5, en el versículo 20, reafirma, hermanos, confirma, suscribe, como dicen los abogados, no, yo suscribo todo lo que está ahí. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y debemos de conocer de Él. Si usted quiere adentrarse más para conocer a su Dios y amarle, para que sepa que lo que está obedeciendo es lo que es infalible, nosotros somos los falibles, hermanos, Él es infalible, lea los evangelios, así, pero ponga atención, aliméntese, indague, escudriñe la escritura con seriedad y encuentre respuestas. En el campamento a los jóvenes les pusimos la vida de la película del caso de Cristo. Véala, el caso de Cristo, véala en su casa, pero poniendo atención, hermanos, poniendo atención. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y de Él es de quien estamos conociendo cada día más. De tal forma, pues, que si algún ser humano con dudas todavía de la existencia de Dios, de su propósito, de su carácter, de su intención, desea conocer a Dios, como le digo, hay que investigar, indagar en la propia palabra, la Biblia, la Escritura, el bestseller de todos los tiempos, en donde presenta a Cristo desde el Antiguo Testamento, su palabra, hermanos. Muchas personas desean conocer a Dios, pero buscan el lugar equivocado. Por ejemplo, ¿verdad? Pueden decir, ahora sí, quiero conocer de Dios, voy a ver las películas de Dan Brown, ¿verdad? Donde ¿cómo se llaman? Una donde sale la polémica que hace esta persona, este personaje, mire, está basado en un libro y en el libro él dice mismo que es fantasía, nada más que se toma el tema religioso, pero la gente cree eso. Una vez una persona le dijo a mi esposa, oye, no sabía yo que Jesús se había casado con María Magdalena, y así con unos ojos que se le saltaban así de rana, mano. O sea, las mentiras, pues, ¿cómo van a creer? ¿Quieres conocer de Cristo? Ahí está su palabra, la Biblia, hermanos. Y tiene que ser versiones autorizadas, porque hay unas que ya andan por ahí corriendo para el monte. Imagínate, vas a preguntarle de Dios a una persona que es atea, que no cree en Dios. Pues, wow. Pues, no, ¿cómo puede ser posible, hermanos? Y en ocasiones, como le digo, hasta buscan conocer la voluntad de Dios o conocer a Dios en personas que no tienen fe en Él, ¿sí? O dudan de Él. O tienen un diosesillo con D minúscula muy distinto al creador del cielo y la tierra. Y esto no es limitativo al siglo XXI, esto siempre ha existido, los tiempos siempre han existido. El mundo siempre ofrecerá paliativos, siempre ofrecerá opciones. Ahora, ¿cuál es la intención de que el mundo te ofrezca otros caminos diferentes al de Jesucristo? Pues que te desvíes, que no te acerques a Dios. Hace muchos años un amigo mío tiene un negocio conocido, muy conocido aquí, pero no les voy a decir cuál, porque luego les encanta Entonces, hermanos, me dijo, estudiamos en la universidad juntos, ¿no? Y jovencitos, ¿no? Entonces me dice, Pancho, ya me voy a hacer espiritual, me dice. Sí. Sí, ya voy a practicar yoga. Esa es una
filosofía oriental, hermanos. Es algo espiritual que desvía de Dios, en donde tú eres ahí y no sé qué tan bueno. No quiero decir palabras que usan estos que practican esta filosofía, ¿verdad? Pero no es de Dios, hermanos. Y uno se atreve a decir, no, es que Jesucristo practicó la yoga o el yoga. Por favor, hermano. Entonces, no, hermanos, no, por favor, no se desvíe. Conozcamos a Dios, porque al conocer verdaderamente a Dios, la mentira rápidamente la vas a identificar. ¿Sí? La mentira rápidamente la vas a identificar, esa es la realidad. Entonces, y como le digo, no es limitativo a este año, a este siglo, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Hechos 17:16. En adelante. Hechos 17:16. Primer siglo, hermanos. O sea, año 70, 80 más o menos, ¿sí? Más o menos. Si me equivoco ahí por unos pañitos, pues ahí te disculpo. Pero el primer siglo. Fíjese bien. Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, se quedó de ver con alguien, ¿sí? Ahí estaba, iba a tener alguna, ¿sí?, enseñanza, les iba a compartir algo, se iba a ver con alguien, iba a saludar a alguien, ¿no? O iba a orar con alguien. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se estaba viendo, y estos ya se hicieron más espirituales, unos practicando el yoga, otro por allá con, bueno, ya existiría, no sé si existiría, ahorita en el cronograma de la historia del mundo y las religiones, no me acuerdo si ya estaba Mahoma, pero posiblemente sí, no me acuerdo, por ahí ya estaban adorando otros dioses acá. Sí, ya existía el dios Cepillín, ya existía el dios Camino Verde, a nosotros, Valverde, ya existía el Moloch, no es otra cosa. Entonces, hermanos, ya existían todos esos, muchos. Y estaba enardecido el corazón, se está pasando indignado, molesto, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17, así que discutía. Esa palabra discutir viene del griego dialegomai. Usted ya sabe qué es lo que estaba haciendo, dialegomai. O sea, dialogaba, decía, disertaba, enseñaba. Y con algunos sí tenía sus conflictos, ¿verdad? Principalmente con los que tuvo el Señor Jesucristo también. Entonces, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Y también en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, sí, y fíjese, estaban pesados. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y entonces decían, fíjese bien, le pusieron atención y se preguntan, ¿qué querrá decir este palabrero? Así, ¿qué querrá decir esto? Pero en buen sentido, porque ahorita vamos a ver cómo era en buen sentido, porque otros en mal sentido se acercaban a Dios y preguntaban y cuestionaban, digo, al Señor Jesucristo y a Pablo y a usted y a mí también a veces. ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, ¿verdad? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Muy importante. Versículo 19. Y tomándole, o sea, le invitaron, le trajeron, ven, acompáñanos, te vamos a llevar a un lugar muy espiritual. Muy espiritual. Dice, y tomándole, le trajeron al Areópago. Ay, ese lugar espiritual, el Areópago. Ahorita les voy a explicar qué es el Areópago. Bueno, Areópago es colina se me fue el nombre, de Ares, ¿sí? Así como una inmobiliaria que está por ahí por Rosarito, ¿eh? Colina de Ares, así es, colina de Ares. O sea, ahora, como quien dice, como en Estados Unidos es Ares Hills, colinas de Ares. Entonces estaba ahí, lo llevaron al Areópago, esos epicúreos y los estoicos que decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Tomándole, trajeron al Areópago diciendo, ya lo trajeron,
Y entonces podremos saber, ¿sí? Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, pero en el buen sentido, porque les interesaba a ellos conocer nuevos temas. O sea, lo hicieron en buen sentido, ¿eh? El Areópago, hermanos, era un lugar en donde entrabas a esa colina y había un montón de estatuas. Así. Ahí, todo alrededor. Había que acá, como les dije, ¿no? San sabe quién, San sabe, bueno, no eran San. Y otro Dios, y otro Dios, y otro Dios, y otro Dios, y otro Dios. Si usted quiere sentirse así como el Areópago, métase a una iglesia que se llama, bueno, mejor no se meta. Son los nuevos Areópagos, en donde a todo le llaman Dios. En todas las culturas, iglesias siempre han inventado sus dioses para sacarle la vuelta al Dios verdadero, hermanos. ¿Sí? Ya saben de los egipcios. Atenas ni se diga. Si usted dice, no, Cupido, pues era un dios de los, acá, esto de los, de Grecia. Dije de Egipto, de Grecia. Egipto, pues todas las plagas eran, cada uno de esos eran sus dioses. Pero acá en Atenas, en Grecia, tenían muchos dioses también. Y mucha perversión también. Entonces, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traza a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y el versículo 21 explica, pues que era en buena onda, ¿no? Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, por eso le digo, se interesaron. Entonces Pablo, hermanos, ¿qué hizo Pablo ya que le preguntaron? Pues empezó a presentar al Dios creador del cielo y la tierra. Les empezó a presentar, escuche bien, hay que leer la escritura, hermanos, con emoción, con pasión, viviendo la historia, hermanos. Fíjese nada más. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, a un lado de todas esas estatuas, dice, entonces poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Y nada más. Que por cierto, al principio decía que enardecía su corazón porque estaban entregados a la idolatría. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿verdad? Bueno, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, pero no había nada de ahí, al Dios no conocido. De ahí me agarro. Al Dios no conocido. Dice, al que ustedes pues, supuestamente adoran, pues, pero sin conocerle. Pues ese es a quien yo les anuncio. Ahora, ¿por qué no le conocían? Pues porque como vivían, ¿no? Una persona da testimonio si conoce o no conoce de Dios, si está enamorado o no está enamorado de Dios, si vive conforme a la voluntad de Dios o no vive conforme a la voluntad de Dios, pues nomás conociéndolo poquito. Y también cómo habla, ¿no? También, sí, esa es la realidad. Al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, y es a quien yo les anuncio. ¿Cuál Dios? Y ahí viene la respuesta. Escuche bien, hermanos, porque es el que estamos conociendo usted y yo, iglesia. El Dios que hizo el mundo. Además hizo todas las cosas que en él hay. Él es Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. O sea, como diciendo, qué bueno que no le pusieron ninguna imagen, porque no la necesita. ¿Sí? Y otros sí tienen ahí sus figuritas. Entonces, como si necesitase de algo, él no lo necesita. Pues él es quien da a todos vida. Él es quien da a todos aliento y todas las cosas. Y de su sangre, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Cómo dice? Y de una sangre, ¿sí? Y de una sangre, ya se me perdió, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y de repente, pues, ¿qué significa eso? A ver. Como dicen por ahí, barajéamela más despacio.
¿Cómo que de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres? Con este pequeño ejercicio que voy a hacer aquí, les voy a decir qué significa eso. A ver, ¿quién es tu Señor, Víctor? Jesucristo. Fuerte, que oiga toda la gente. Gloria a Dios. ¿Quién es su Señor, hermana? Jesucristo. ¿Quién es tu Señor, Benito? Jesucristo. ¿Quién es tu Señor, José? Jesucristo. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor, hermanita? ¿Quién es su Señor, allá, Miguelón? Jesucristo. O sea que todos somos hermanos de una sola sangre, de un solo linaje. Amén. Hermanos, una sola sangre, de un solo linaje, de ese linaje espiritual, porque todos somos hijos de Dios, una sola familia. ¿Ya lo comprendimos? Así es de que, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, espiritualmente hablando, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden y los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se los explico o sí lo captamos? Lo voy a leer otra vez. Además, el Dios, el cual ustedes estamos conociendo, y que el apóstol Pablo en ese tiempo, en el siglo I, estaba predicando y dando a conocer a los areopagistas, que estaban ahí, ¿verdad? Que se sentaban a disertar y a discutir. Dice así, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué significa eso? ¿Alguien? Que todos vamos a morir. Que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Está fijado ya, hasta ahí. Pues no les... ¿Se asustaron? No. Hermanos, pues Él es el Dios, creador del cielo y la tierra. Lo está presentando en todos sus aspectos. Y luego fíjese lo que sigue diciendo. Para que busquen a Dios, en su conocimiento obviamente, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, fíjese. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas atinadamente han dicho, ¿no? Porque linaje suyo somos. O sea, alguien le brilló ahí la chollina y dijo esta frase. Se dice de dónde se agarra el apóstol Pablo, ¿no? Hasta de las frases ahí que dijeron algunos, ahí 2, 3. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, y ahora sí les tiró ya pues lo que tenía alrededor, ¿sí? Siendo pues, que ya comprendieron la que les estoy yo exponiendo y presentando, siendo pues linaje de Dios, pues no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro como aquella estatua que tienen allá, es semejante a plata como aquella que está acá, o es semejante a piedra como aquella que está aquí, o a una escultura de arte y de imaginación de nombres. No se confundan. Y luego les da el mensaje de salvación. Escuche bien. Pero Dios, habiendo pasado por alto, o sea, ya no se fija, ¿no? En su misericordia, en su bondad, en este tiempo de la gracia que inició ya en este momento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se fijan, hermanos? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, pero con justicia de Dios, no del hombre que está totalmente manipulada. Entonces dice, el cual juzgará al mundo. ¿Quién es el mundo? Pues a los habitantes del mundo con justicia. Y puede decir uno, pues yo soy ateo, yo no creo eso. Pues el primero que va a ser juzgado. Bueno. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón. ¿Cuál varón? En el que dijeron ahorita todos, Jesucristo, hermanos. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí es donde empezó a haber ahí conflicto.
conflicto o vamos a llamarle controversia, ¿no? Cuando escucharon de la resurrección. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, pues hubo dos acciones. Unos se burlaban, como cuando le comparte usted el evangelio a algunos, pero otros decían, a ver, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué significa esa frase, hermanos? Ya te oiremos de esto otra vez. No es, ya nos vas a repetir lo mismo. No, significa, después me explicas esto con detenimiento, porque sí les interesó. Algunos. ¿Cuáles fueron esos algunos que les interesaron por conocer del verdadero Dios y la vida eterna, hermanos, como usted y como yo? Bueno, ahí le va. Y así Pablo, pues después de esto, salió de en medio de ellos, más algunos creyeron juntándose con él. Entre los cuales, ¿quién creen? El encargado del negocio ahí. El encargado del Areópago. Entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Y una mujer llamada Dámaris. Y otros con ellos. Una vez más le digo, el término Areópago significa colina de Ares. Sí, ahí tenían su monte alto, pero pagano, ¿no? Era la colina en donde se reunían el Consejo de Atenas, ¿no? Y los areopagistas y todos aquellos que se sentían filósofos epicúreos y lo que mencionamos aquí, ¿no? Lo que menciona la palabra. Después el nombre de Areópago se le puso al mismo consejo. Se dice que en tiempos del apóstol Pablo probablemente celebraban sus sesiones junto a la plaza principal de Atenas, solamente como dato histórico. Pero lo que yo quiero resaltar, iglesia, es que por todas las generaciones, no solamente hoy en esta generación, el ser humano desea buscar sus propios caminos. El ser humano desea también hasta hallar su propio Dios con D minúscula, acorde a sus propios pensamientos. Pero lo triste de esto es que entrega su fe y su voluntad a cualquier cosa y resiste al Creador. Y ¿sabe qué va a pasar con esa cualquier cosa? Lo va a hacer trizas, pero sobre todo lo va a apartar del Padre Celestial. ¿Qué es lo que dice la palabra? Palabra del mismo Señor Jesucristo, hermanos. Juan 17:1, una vez más, dando testimonio, ¿verdad? El apóstol Juan de lo que escuchó directamente de labios del Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, ¿qué significa eso? Orando, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa frase, hermanos, como que queda un poquito confusa, ¿verdad? ¿En qué tono lo debo de leer? ¿Cómo lo leo? Porque lo estás leyendo y como que queda un poquito confusa, ¿sí? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Ahora, les voy a agregar solamente una frasecita, una palabra, y le va, ahora entiendo. Se lo voy a leer completo, hermanos. Porque acuérdense que en el lenguaje antiguo, porque este Reina Valera 1960, se comprendía perfectamente, pero usted y yo como que a veces no lo comprendemos, se lo voy a leer. La oración del Señor Jesucristo al Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso ya se cumplió, pero ahora necesito que me glorifiques para que se note la unidad y todo lo que he predicado se confirme y lo confirmes tú, porque hay gente que no ha creído en mí, pero en ti sí. ¿Sí me explico? Entonces, así como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todo lo que les diste. Bien, así glorifícate y glorifícame a mí también. Y entonces el versículo 3, una vez más, que es lo que dice el Señor Jesucristo acerca de quién es el verdadero Dios y la vida eterna, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es de que si la confirmación de todo que se escuchó desde el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, cuando fue bautizado y subió de las aguas, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él hoy. Tenemos que escuchar a él, hermanos. Ahí está la confirmación, ahí está la glorificación de Cristo. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien ahora pues, con la revelación completa que usted y yo tenemos, sabemos que el Padre y el Hijo son uno solo, hermano. Son uno solo, hermano. Porque hay alguna denominación que no acepta que el Hijo es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Y como no tienen al Hijo, pues no tienen al Padre. No es regla mía, es regla de Dios. ¿Sí? Es regla de Dios, es el mandamiento de Dios. Y acorde pues con lo establecido desde la antigüedad, vino a cerrar por medio de Cristo un tiempo establecido por Dios Padre. Y que en él, en Jesucristo, se cumpliría todo lo que muchos sabían de qué se trataba, ya sabían de qué se trataba. ¿Qué es lo que sabían? Que ahora Jesucristo, en toda plenitud, como creador mismo, como redentor y como cordero sacrificado por la humanidad, se estaba dando a conocer completamente. Y una vez más repito, iglesia, para conocer a Dios Padre, solamente es necesario leer la Escritura en los Evangelios, el Nuevo Testamento, hermanos, que todo habla de Cristo, aunque el Antiguo Testamento también. Porque Cristo es desde el Antiguo Testamento. Ya vimos esa serie algunos años, hermanos. Ahí está en el tuyo. Entonces, iglesia, sin embargo, en todos los tiempos, en ese tiempo y al igual que en este tiempo, siempre habrá otros dioses con D minúscula y van a abundar en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí? En todo el mundo, ¿verdad? Ya tenían a Artemisa, Diana de los Efesios, ¿verdad? A un Moloch, a Cera, los dioses griegos, Poseidón, Osiris. Todos, sí, hay un montón de dioses que hay. Y como le digo, también la religión local ha hecho también muchos dioses. Y muchos, ¿verdad? Hoy en día, pues, el desconocer, escuche bien lo que le voy a decir. Hoy en día, el desconocer al verdadero Dios, del cual predicamos en este lugar cada semana, hermanos, y enseñamos, ¿sí? Sí, es la realidad, hermanos. Tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Entonces, desconocer al verdadero Dios, hermanos, lleva al ser humano a hacer muchas religiones, a tener muchas opiniones, ¿sí? A instalar muchas veces dentro de su propio corazón un areópago. Esa es la realidad, hermanos. Qué necesario es conocer al Dios verdadero, iglesia. Porque al conocerle a Él, la mentira, el engaño, la confusión espiritual queda alejada del verdadero creyente. Ese creyente que conoce la verdad absoluta de Dios y vive en esa verdad. Por eso es importante, iglesia, que conozcas a tu Dios. Y que con hechos, con la forma de conducirnos en este mundo, hermanos, demostremos que amamos a Dios. O que nos demos cuenta, que nosotros mismos nos demos cuenta que amamos a Dios por nuestra forma de conducirnos, iglesia. El amor a Dios es una característica elemental que debe tener el creyente para confirmar su fe en Dios. 1 Corintios 8, 3, 6 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él, obviamente como sus hijos, porque Dios conoce todas las cosas, pero aquí hay que enfatizar en el contexto global de la aplicación espiritual de la genérica de la palabra de Dios. Aquí está hablando como su hijo, ¿no? O sea, como sus hijos. Pero si alguno ama a Dios, pues Dios le conoce y le acepta como sus hijos, como su hijo. ¿Sí? Ahora bien, aquí lo importante es esto, hermanos, porque mucha gente te vas a encontrar y va a decir: yo sé que hay un Dios, yo conozco a Dios. Pero el problema no es que conozcamos a Dios, el problema es que si Él nos conoce. A ver, ¿cuántos conocen voy a hablar de tres temas, ¿no? ¿Cuántos conocen a Plácido Domingo, pozole mío? ¿Quiénes conocen a Plácido Domingo? ¿Verdad?
¿Usted sabe quién es Plácido Domingo? Sí, ¿verdad? ¿Quién conoce a CR7? Cristiano Ronaldo, con el número. ¿Quién lo conoce? Allá lo conocen, allá atrás. ¿Verdad? ¿Quién conoce a ver, alguien? Bukele. Vamos a Bukele. No traer. ¿Quién conoce a Bukele? Pero el problema es que Cristiano Ronaldo, ni Bukele, ni Plácido Domingo nos conoce. Hola. No nos conoce. Ahora vamos a darle sentido a lo que acabamos de leer. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, como su Hijo, obviamente, ¿no? Aquí es donde está lo importante, hermanos, que nos conozca como sus hijos. Porque si digo yo creo, yo sí, pero pues no le obedezco, pues no nos reconoce como sus hijos, hermanos. Por lo tanto, se vive en un gran problema. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Versículo 4. Acerca pues de las viandas, o sea, todo lo que entregan a Dios, el alimento, la comida y todo lo que sacrifican a los ídolos, pero en este caso primero a los ídolos. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos primero, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. A Él sí se le debe sacrificar del corazón. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sus hijos, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, también hay un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros también por medio de Él. ¿Ya se fijan, hermanos? O sea, no dejen de sacrificar todo eso a los ídolos. Mejor entreguen su corazón a Dios, el Padre y al Hijo Jesucristo. Mire, esto se dijo, acuérdese que tenemos que entrar en el contexto histórico del momento que se estaba viviendo. Esto se dice en un contexto en donde tenían su fe tanto judía, ¿verdad? Que apenas estaban conociendo, pues que tristemente muchos le crucificaron, ¿verdad? O sea, no quiero, pero pues ahí dice la Escritura, el sumo sacerdote de qué época fue el que mandó crucificar al Señor Jesucristo. No se puede negar, pues, no se puede negar, hermanos. Entonces tenían su fe judía, pero también había gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues los que no son judíos, hermanos. Nomás había de esos dos, judíos o gentiles. Entonces a ellos se les estaba proclamando el evangelio del Señor Jesucristo. El Dios que había descendido del cielo se estaba presentando. Ese Señor que había descendido a este mundo para que le conocieran y se convirtieran a Él, dejando la religiosidad para vivir una fe verdadera en el Creador. Segunda de Crónicas, fíjese, desde la antigüedad, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Creo que nomás le puse la referencia, pero no le puse todo el versículo bíblico. Del 1 al 7. Fíjese lo que dice. Bueno, en la antigüedad, iglesia, solamente Dios hacía que su Espíritu Santo descendiera sobre alguien específicamente. Hoy ya no, ¿verdad? Porque dice la Escritura, en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. O sea, sobre todo creyente, ¿no? Pero en aquellos tiempos solamente era sobre ciertas personas. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, escucha Asa y todo Judá y Benjamín. ¿Y qué les dijo? Jehová está con ustedes. Hermanos, y es lo mismo para nosotros, hermano, el Señor Dios está contigo. El Señor Dios está contigo. Jehová estará con vosotros, pero hay una condición. Si vosotros estuvieres con Él. Y esto es lo que muchas veces no se lee, hermanos, ¿sí? Hay que leer la palabra completa, no hay que cercenar la palabra. Jehová estará con vosotros si ustedes estuvieran con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, pues Él también nos dejará. O sea, no es a fuerzas. Y fíjese este versículo 3, escuche bien, este versículo 3. Muchos días ha estado el pueblo de Dios, está hablando de los creyentes. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Se extraviaron. Y ha estado Israel sin sacerdote que les enseñara verdaderamente la palabra de Dios. Y han estado sin ley. Porque acuérdense que le encontraron por allá moviendo los escombros, ahí encontraron, aquí está la ley.
Y lo llevaron y empezó a llorar ahí en aquel tiempo el que tenía autoridad. Entonces, hermanos, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, o sea, en el español del siglo XXI, cuando les llegó el agua hasta el cuello, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, en el sentido de conocerle, él fue hallado de ellos, se reveló. En aquellos tiempos, pues, me regreso poquito, dice, cuando no tenían ley, cuando no había sacerdote que les enseñara, ¿sí? Cuando andaban extraviados, ¿qué era? En aquellos tiempos no había paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino lo que había eran muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y así hoy en día mucha gente vive, hermano. ¿Por qué? Porque no tienen ley, no tiene quien les enseñe, ¿sí? Porque están separados del Dios verdadero, pues. Y no solamente eso, versículo 6. Y una gente destruía a otra, y una ciudad destruía a otra, porque Dios turbó con toda clase de calamidades. Esas son las consecuencias del pecado, hermanos. Del desorden, de la anarquía, de la ausencia de Dios. Pero, dice, pero esforzaos, esfuércense ustedes y no desfallezcan sus manos, pues hay recompensa para su obra. Aunque el mundo se sigue cayendo, ustedes permanezcan en la fe. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin ley. Hermanos, Dios a través de su palabra siempre nos apercibe, siempre ha percibido de qué es lo que proviene de Él y qué es lo que no proviene de Él, qué es lo que no es conforme a su voluntad. Y nosotros con ese discernimiento que Dios mismo nos ha entregado a través de su Espíritu Santo, debemos conocer lo que proviene de Él, que eso es lo que debe traer seguridad a nuestras vidas. Por lo tanto, lo otro va a traer consecuencias, que es lo que acabamos de leer. Un pueblo destruía a otro, una persona afectaba a otra. Ese es, ¿sí? Ahora, hermanos, nunca usted y yo debemos de perder de vista lo siguiente. Si en el mundo había o sigue habiendo desorden, violencia, desenfreno e injusticia, no es porque Dios desea así. Simple y sencillamente es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Amén. Ya lo hemos repetido varias veces, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando se vive extraviado o en el desconocimiento del verdadero Dios, hermanos. Hay una gran diferencia. Cuando el hombre, el ser humano, desconoce o no conoce al Dios verdadero, hay un desorden, hermanos, ¿sí? Y todavía pregunta, ¿por qué permite Dios tanta violencia? Pues porque el corazón del ser humano está apartado de Él. Ahora pregunto, hermanos, porque vamos a hacer un ejercicio más. Yo le quiero pedir, ahora me voy de este lado. Yo le digo, no más de aquel lado. Yo le voy a pedir que evaluemos. A ver, ahí está, mire. La que sigue. Ah, caray. No, pues la que sigue, hermano. A ver, para atrás. Ese mero. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Evaluemos. ¿Cuál es la condición del mundo actual? Uno es para, ¿cómo se dicen? Anda por la calle de la amargura, ¿verdad? Pésimo. Y 10 es la condición del mundo, es excelente. A ver, ¿qué número le das? Allá, hermano de acá. ¿Qué número le da usted? Usted conteste. A la condición del mundo, ¿qué número le das? Cualquiera. Un 1. Bueno, ahí está. O sea que, ahí andamos, ¿no? Cualquiera persona de aquí, ¿qué número le da? 1 también. ¿Acá de este lado? 6. ¿Quién da más? ¿Qué número allá le da? Allá a la esquina. Manuel. Un 5. Esa es la condición del mundo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque vive apartado de Dios, hermanos. Un día
se contó una historia muy interesante, hermanos, en donde llegó el padre de familia y vio una boleta de calificaciones y vio la boleta y dijo, a ver, ven para acá, niño. A ver, ven para acá. A ver ahí qué. 3, 2 unos, un 6. Y por acá no dijeron, pero un 5 también. ¿Cómo que? Y que le dio unos varazos y lo castigó y lo metió a su cuarto. Métase ahí, muchacho. Y como cuando no eres ya se me fue. Ya se me fue. Cuando es responsable, irresponsable, muchacho, métase, ya el niño se va llorando, ya. Y que entra la mamá y le dice, ¿qué te pasa? Lee el documento. Bueno, ya sé que las señoras no son así, ¿verdad? Lee el documento, mi amor. Lee el documento, por favor, mi amor. Y ese documento decía, estaba evaluando al papá. ¿Cómo consideras de ejemplo a tu papá? 3. ¿Cómo te atiende tu papá del 1 al 10? 5. ¿Cuánto tiempo te dedica? Pues 1. Estaban evaluando al papá. Ahorita evaluamos al mundo, ¿verdad que sí, hermanos? Y está pésimo, la verdad está pésimo. Pero yo quiero, no levante la mano ni diga nada, ni haga ninguna actitud ni nada, hermano. Pero ¿cómo está su cristianismo del 1 al 10? Conocedores de la voluntad de Dios, que estamos perseverando y estamos viendo una serie de Conoce a tu Dios. Y que sabemos quién es nuestro Padre Celestial y sabemos quién es Cristo, su obra grandiosa y maravillosa, hermanos, hermanas. ¿Cómo está nuestro cristianismo del 1 al 10? Qué interesante que estamos conociendo más de Dios, ¿verdad, hermanos? Qué importante conocer más de Dios. El Dios verdadero, el que hizo el cielo y la tierra y nos dio vida, desea que le conozcamos. Pero también va a permitir que ejerzamos nuestro libre albedrío porque es una característica que el mismo Dios nos dio. Él pone enfrente, como lo leímos la semana pasada, enfrente de cada uno de nosotros 2 caminos, hermanos. Escoge el bien para que vivas. Si escogemos el bien, pues voluntariamente rendimos nuestra voluntad, ¿sí? Gloria a Dios, hermanos. Él nos llevará por el camino correcto, Él nos guiará por el camino correcto. Cada día le conoceremos más y cada día nos consagraremos más a Él. Aún hay oportunidad de subir ese 7 o ese 8, o quizás ese 4. Para finalizar, iglesia, permítame, le comparto unos últimos versículos que nos llevan a conocer más al Dios verdadero, a través de su palabra, obviamente. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres del engaño, obviamente. Juan 7:28, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. ¿Por qué les dijo eso, hermanos? Porque simplemente vio cómo se conducía. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién habló? El santo, el verdadero, hermanos. Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia la Odisea, la peorcita, ¿verdad? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios dice esto. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, testificando Juan, por cierto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. No se confunda con el primer caballo blanco, el otro primero. Concluimos, iglesia. Concluimos, hermanos y hermanas. ¿Cuáles son los deseos de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Redentor, de aquel que nos dio la vida, hermanos? Que le conozcamos, que le demos nuestra voluntad solo a Él. Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento. Y como leímos, insiste siempre en una conversión total y sin reservas, porque Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta la revelación plena, insiste en esto una y otra vez. Él se presenta, expone su voluntad y pide un acercamiento a Él. Porque Dios sabe que un Dios con D minúscula, un Dios falso, mantendrá engañado y entretenido, robando la verdad de Dios o intentando robar la verdad de Dios. Y tristemente la mayoría de las personas en este mundo vive así. Hermanos, el Dios verdadero, el verdadero Dios y la vida eterna, desea que la gente le conozca. Desea que conozcan quién es el Dios creador de todas las cosas y su Hijo Jesucristo, el único Dios que da la vida eterna. Amén, hermanos. Conozcamos de la voluntad del Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Eres bendito. Gracias porque en este tiempo ya te conocemos más, Padre. Pero tú deseas, Padre, que sigamos avanzando, creciendo, madurando, mi Dios. Porque el tiempo lo tenemos, mi Dios, todavía. Pero un día se acabará, Padre. Queremos aprovechar bien el tiempo, como dice tu palabra, porque los días son malos. No queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino simplemente permanecer en tu perfecta voluntad, Padre. Llenos, Padre, de tu misericordia, llenos de tu amor, Padre, llenos de tu voluntad perfecta para nuestras vidas, Señor. Y simple y sencillamente nosotros glorificándote, Señor, glorificándote en todo lo que hacemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos porque quizás estamos estancados, pero queremos, mi Dios, hoy acercarnos más a ti, Padre. En ese conocimiento, Señor, que trae plenitud. En ese conocimiento, Señor, que santifica. En ese conocimiento, Padre, que tú esperas que obedezcamos y pongamos por obra todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Padre bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. El verdadero Dios y la vida eterna. Conozcamos cada día más de Él. Dios les bendiga, hermanos.